Filipenses 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el 3, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, ¿qué? De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doble. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Padre, ayúdame, Señor, para traer este mensaje de manera eficaz, y yo no lo puedo hacer sin tu ayuda. Pon tú las palabras en mi boca. Espíritu Santo de Dios, ilumíname. Ayúdame para servir a tu pueblo de manera eficaz, eficiente. Ayúdame, te necesito tanto, Señor. Padre, bendice, unge este mensaje y que vaya como espada de dos filos al corazón de tu pueblo, y que no solamente lo podamos escuchar, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, papá. Ilumínanos para saber qué significa el señorío de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Él es el Señor y Redentor nuestro. Y Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y si me permiten, voy a repetir, porque quisiera que se nos quedara esta frase en nuestro corazón. El Señor Jesús es el Redentor, pero es también el Señor, y Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, principalmente con nuestra vida. Alabarlo de palabra es hermoso, pero alabarlo con nuestra vida, nuestro comportamiento, eso le da gloria. El señorío de Jesús, Él es nuestro Salvador y también es Señor. Y creo que Dios ha puesto en mi corazón ese deseo de dejar muy claro qué significa la palabra Señor. Tal vez haya algunos aquí que lo hayan oído y se nos ha empolvado, si me permiten ponerlo así, el significado de esta palabra. Para otros seguramente no solamente la entienden, la asimilan, sino que caminan conforme a esa verdad de que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Tal vez algunos no lo conozcan, pero este es el día que Dios quiere ministrarnos para que tengamos claro qué significa Señor. ¿Qué es ser un Señor? Bueno, esto es importante que lo sepamos, porque entonces nuestra relación con Él, si no entendemos claro qué significa el decirle Señor, el que Él sea Señor, nuestra relación con Él
no sería una relación que le dé gloria. Así que Él es Señor, por su amor, por su humildad, por su obediencia, fue exaltado a lo sumo y le fue dado nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor, para gloria del Padre. Así que le llamamos a Jesús Señor. Incluso acostumbramos también a decir, exaltamos tu nombre. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo en realidad? ¿Estamos conociendo qué significa? La palabra Señor aparece más de 1400 veces en las Escrituras. Por tanto, es de suma importancia para la vida de los hijos de Dios, para la vida espiritual de cada creyente. Y a fin de que podamos comprender un poco mejor, me voy a permitir traer algunas definiciones antes de entrar en materia sobre el señorío, el significado y nuestra respuesta. Quisiera dejar estas definiciones que encontramos en algunos diccionarios, entre ellos el diccionario de la Real Academia Española primero. Y aparece lo siguiente: el Señor, que es del latín Señor, y habla de que cuando habla de Señor, es dueño. ¿Qué significa esa palabra? Dueño de algo, que tiene dominio, que tiene propiedad en ello. Pero también refleja nobleza, decoro. Antepuesto a algunos nombres, sirve para enaltecer el significado. O también se usa para una persona que es respetable, o también para una persona que ya no es tan joven. El título también se antepone al apellido de un varón, como por ejemplo señor González. O también a los cargos que se desempeñan, como el señor presidente, la señora diputada. En algunos lugares de habla hispana se antepone el don o doña, seguramente lo habrán escuchado. Don Pedro, señor Don Pedro González, pudiera ser más completo, señora Doña Luisa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene una connotación de amo o patrón en el caso de los trabajadores, y en aquellos tiempos también para empleados domésticos. El término también se usa de cortesía y se aplica a una persona cualquiera, no importa si es de igual o inferior condición. También usamos la palabra Señor como un término de cortesía, lo mencionábamos hace un momento, y respeto hacia las personas adultas, hacia las personas mayores. Sin embargo, es y será siempre un grave error si nosotros al Señor le mencionamos sin tener claro su significado y solamente lo hiciéramos como un término de cortesía y de respeto, que sí se le debe. Sin embargo, es más importante entender el gran significado que el Padre le dio, porque ante Él toda rodilla se doble y confiese que es el Señor. Señor es un título también que para comprender su valor tendríamos que remontarnos a la antigüedad y asociarnos con muchas de las expresiones las cuales describiremos a continuación. Insisto, todo esto es que nos quede de base para poder saber la importancia y la trascendencia del significado de la palabra Señor, o de su señorío, o de su reino, o su omnipotencia. Señor, en tiempos de la iglesia primitiva, era un título que se le otorgaba a los hombres poseedores de estados o de lugares
teniendo sobre ello pleno dominio y plena jurisdicción. También tenían autoridad y jerarquía. Eran distinguidos entre la sociedad y tenían esclavos. Señor, esclavos y sirvientes a los cuales incluso podrían castigar hasta con la muerte. Es así como se usaba en aquel tiempo de la iglesia primitiva esa palabra. Es como el resto de la gente lo usaba. Era lo más común. Cada señor tenía un señorío, subrayo la palabra señorío, en representación de todo aquello que dominaba. Un rey, por ejemplo, considerado un señor, teniendo una escala mayor en cuanto a su jerarquía y dominio, considerado un monarca, considerado un señor, considerado un soberano, con S minúscula. Un imperio, que es lo que hemos cantado muchas veces, exaltando su imperio, exaltando que Él es rey. Y un imperio es un conjunto de reinados sujetos a una misma autoridad llamada emperador. Y un emperador es el Señor supremo y dispone a voluntad de todos sus reinos. También la palabra César en aquel tiempo es el nombre del título del emperador. Pero también usamos la palabra soberano. Y la palabra soberano significa que ejerce autoridad sobre lo suyo y que nadie se lo puede prohibir. Es una persona, un súper, si queremos ponerlo así, que está por encima y no es superado por nadie. Otra palabra interesante es autoridad. Y autoridad es potestad, facultad que se tiene sobre algo o sobre alguien, como por ejemplo los subordinados. Otras dos palabras interesantes que quisiera poner antes de entrar en materia es la palabra siervo y esclavo. Cantábamos ahorita, esclavo por amor, precio de sangre. Fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Él pagó en la cruz por nosotros. Y la palabra siervo, estamos hablando de cómo se usaba en aquel tiempo. Esclavo. Esclavo es la contraparte de señor. Y se les dice a todos aquellos que están bajo el dominio y autoridad y soberanía de un señor. Perdón. Es decir, no puede haber un señor sin esclavos, ni tampoco esclavos sin su señor. Todas estas palabras que hemos mencionado hace un momento, todas han sido desvirtuadas, y subrayo la palabra devaluadas con el tiempo. Y tal vez por cuestiones de formalidad o tal vez por cuestiones de tradición. Por lo tanto, es muy, muy importante, es imperiosa la necesidad de retomar y revisar y reevaluar, revalorizar estas palabras que son, hago hincapié en esto, la base del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Si no lo entendemos, entonces ¿a quién estaríamos adorando? ¿A quién estaríamos cantándole? ¿Y por qué? Y le adoramos, le cantamos y le adoramos con nuestra vida porque Él nos compró y nos rendimos a Él en amor y gratitud y asombro. Y por eso fluye, por el poder del Espíritu, esa adoración que Él quiere que sea en espíritu y en verdad. Es, dije, la base
de la verdad de Cristo. Y necesitamos conocer el significado de todas estas palabras que a veces las cantamos y las decimos porque las escuchamos. En Filipenses 2:5 dice: haya pues, lo leímos hace un momento, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo, si quisiera parafrasearlo, diría: hermanos, vean lo que Jesús era e imítenlo. Pero ¿cómo lo imitaríamos si nosotros no entendemos su señorío, al que debemos rendirnos y alabarlo y adorarlo con nuestro comportamiento, como lo dije hace un momento? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condiciones de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cabe duda que Dios está orquestando todo lo que ha ocurrido en esta mañana, porque he escuchado varias veces aquí la palabra obediencia y la importancia de la obediencia y la gratitud a Dios. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla que se doble. Y aquí pone unas categorías: los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aunque ahorita aquí, en esta era en la que estamos viviendo, habrá gente en que no entiende, no comprende o no desea decirle Señor, pero eso es secundario. Él es Señor de cualquier forma. Él es el dueño. Lo reconozca alguien o no, quiera confesarlo o no, va a llegar un día en que va a estar de rodillas confesando que Él es el Señor. En la actualidad, a cualquiera se le puede llamar Señor en términos sociales, tal vez comerciales, pero en tiempos del Imperio Romano solo algunos tenían ese título. Y establecía un alto rango en la escala social. Y claro, es sabido que las escalas jerárquicas siempre han existido después de Adán. El mundo usa un estilo jerárquico, piramidal, si podemos decirlo así. Es un sistema en el cual las formas y modelos se formulan en orden decreciente. Es un sistema que nosotros conocemos y estamos integrados en él. Y también están vigentes en otras escalas como raciales, étnicas, científico y socioeconómica. En el estatus, en los estilos de vida, son una realidad y no nos podemos ir de ellos porque entre ellos vivimos. Y las leyes y reglas dictaminadas son por quienes tienen el poder, sean monarquías o sean gobiernos. Pero también el ser humano tiene un anhelo por subir esas escalas establecidas, subrayo, por el sistema. Así que el concepto de jerarquía define el poder, la potencia física, mental, capacidad, estilo de vida sobre este mundo, sobre el sistema, usando el mismo lenguaje. Hago hincapié en esto. Usando el mismo lenguaje, Jesucristo enseñó a través de Pablo al único soberano sobre todas las cosas, sobre todas las personas, visibles e invisibles. Lo vemos en Filipenses 2:11. El vocablo Señor en el griego, kurios, y se pronuncia
Quirios o curios. ¿Y por qué estamos diciendo esto? ¿Es acaso una clase de...? No, porque no es el punto. El punto es dejar bases. En Filipenses 2:11 la expresión es el Señor. A Él se refiere el Cristo, el ungido. Y se traduce el Señor, el Cristo o, lo acabamos de mencionar, curios. Y es muy amplio este concepto, muy rico. Tanto que el vocablo Señor, permítame ponerlo así, que usamos comúnmente, no alcanza a describir en plenitud el señorío de Jesucristo. Es como cuando queremos nosotros expresarle nuestra gratitud y le decimos gracias. No es suficiente. Quisiéramos tener más palabras que no existen para poder decirle: papá, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por haber pagado por mis pecados. Gracias por sostenerme. Gracias, Señor, por haberme traído a tus pies. Gracias, gracias. Muchas veces yo le he dicho: papá, ponme otras palabras. Quisiera expresarte más, porque la palabra gracias no define todo el agradecimiento que debemos tener para ti. Así que también, curios, tampoco va a describir la amplitud del verdadero título del Señor. Así que para comprender y asimilar mejor el concepto, describiremos a Quirios o curios como la suma de las siguientes cosas: jefe, dirigente superior en un cuerpo, dueño que tiene posesiones sobre cosas y personas, amo que tiene el dominio sobre las personas y cosas, soberano, el que ejerce autoridad suprema, plena, máxima autoridad, altísimo, no tiene superior. Y en el griego es Kyrios, pero Yahvé en hebreo. Y seguramente habrás escuchado estas palabras, pero no logramos a veces entenderlas con mucha claridad. De manera que mucha atención te suplico en este punto y en lo siguiente que vamos a hablar aquí. Ya dejamos las bases, pero déjame decirte: de modo que cuando alguno confiesa a Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor, está declarando que Jesús es su jefe, que es su dueño, que es su amo, que es su propietario, tanto de él como de todas aquellas cosas que le ha dado para administrar. Y esta confesión indica que Jesús es su soberano, el dueño y absoluto de tu vida y de la mía. Y quiero hacerte una pregunta y me la hago yo mismo: ¿es Jesucristo tu curios? ¿Es? Lo es. Y lo es para todo mundo, lo reconozca o no. Pero si tú lo reconociste y si tú lo confesaste como tu Señor, la pregunta que debemos hacernos ahora y cada día es: ¿estoy viviendo para mi Rey? ¿Estoy viviendo conforme a lo que le agrada a mi Señor, a mi dueño, a mi Creador? ¿Estoy viviendo de esa manera? En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y no del mundo. El mundo entero va a estar bajo el maligno. Y en Mateo 10:7 dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino, que hablamos hace un momento, de los cielos es ahora, se ha acercado. El reino de Jesucristo se ha acercado. En Juan 18:36 dice: respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, escuchen esto, mis servidores, dice este texto, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y en 1 Corintios 7:22 dice: porque en el que
detengo aquí porque yo espero que todos los que estamos aquí, o casi todos, quisiera que todos, el que fue llamado en el Señor es esclavo liberto. ¿Qué quiero decir con esclavo liberto? Seguramente lo sabrás y nomás voy a tratar de recordarlo. Es cuando un esclavo en aquel tiempo tenía su dueño, su señor, vivía para él, trabajaba para él, no era suyo propio, era del amo. Pero había un momento en que ese esclavo podría cumplir y entonces ser liberado por el amo, por el dueño. O podía ser comprado, podía ser puesto a la venta. Pero cuando hablamos de liberto, es cuando una persona había sido esclavo en unas condiciones que no le dan gloria a Dios, como era su servidor. Esclavo del mundo, esclavo de la carne, esclavo de tantas cosas que no le daban gloria a nuestro Señor, pero gloria a su nombre, que un día Él me liberó, rompió las cadenas y el esclavo del mundo fue libre y Él lo tomó para su reino. Esclavo liberto es del Señor. Si tú eres un esclavo liberto, eres del Señor. Yo mismo lo soy gracias a su amor y misericordia. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Jesucristo. Por precio fuimos comprados. Así que no podemos ser nosotros esclavos de los hombres, esclavos del mundo, porque fuimos liberados. El hombre del mundo, y eso es nuestra misión, ir por ellos con la ayuda del Espíritu, con el apoyo de nuestro Señor, para gloria de su nombre. El hombre del mundo es un esclavo, aunque lo niegue. Siempre ser esclavo, nació dentro de un reino, dentro de un sistema, convive, trabaja, paga impuestos, tiene una existencia determinada, se le otorga un estilo de vida. Eso es. Pero el hombre, a diferencia que el hombre común tiene un Señor y depende de alguien o de algo, y ese Señor del que es esclavo, el hombre común, es el sistema donde nosotros vivimos. Y ese sistema en el mundo tiene 1000 caras en formas malignas, que es de donde a mí me arrancó, me libertó el Señor, rompió las cadenas y no fui más, gloria a su nombre, no fui más esclavo. Y te dicen, no se te ocurra devolverte. Pero el que es de Él, cantábamos hace un momento, esclavo por amor, por precio de sangre que fuimos comprados. A ese no peca. Y el día que lo hace viene con dolor, arrepentido y se confiesa. Y el Señor está listo para perdonar. Pero además Dios lo guarda del maligno y el maligno no lo toca. Eso es lo hermoso de pertenecerle a nuestro Rey. Porque le pertenecemos por amor. Porque Él nos compró por amor. Y nosotros, al ser revelada esa verdad, respondemos en amor, rindiéndonos a su señorío. Porque es nuestro dueño, nuestro propietario. Jesucristo también es un Señor por encima de todos y tiene un reino que está en el mundo,
pero leímos hace un momento, pero no es de este mundo. Y como todo señor, tiene una capacidad para comprar personas. Y yo fui un privilegiado, un bendecido de Dios que me compró con su sangre preciosa. ¿Cómo podemos agradecer eso? No sé si no hubiera sido por eso, yo hubiera terminado en la cárcel, en un hospital, tal vez en el panteón. Pero Él tuvo misericordia y me compró. Y ahora yo puedo cantar con todo mi corazón: esclavo por amor, Señor, de ti, precio de sangre que tú pagaste. Y como esclavos de Jesucristo, debemos obedecer y comportarnos como sus siervos, esperando siempre del amo y dueño su aprobación en todo. Lo que digas, lo que pienses, lo que hagas, lo que omitas, siempre esperando su aprobación. Yo te animo, mi hermano, que tengas presente esta pregunta en todo lo que pienses, lo que hagas, lo que digas, lo que omitas. ¿Le agrada esto al Señor? Papá, ¿tú apruebas esto? ¿Estoy comportándome como tú mereces, como mi dueño, mi Señor? ¿Me estoy rindiendo a tu señorío? El título Señor en Cristo le otorga a Él la máxima autoridad. Él es el amo y nosotros, como dije hace un momento, sus esclavos, sus siervos a su disposición para servirlo, para complacerlo. Y volviendo a esta suma que leímos hace un momento, la palabra jefe indica que Él y solamente Él ordena, y nosotros vamos a obedecer solo lo que Él diga, no lo que alguien más, no lo que diga el pastor, no lo que digan algunos familiares, no lo que dice el mundo, mucho menos, no, lo que Él diga, y solamente eso es lo que nosotros debemos de obedecer como esclavos suyos, porque esos somos, esclavos por amor. Y la palabra dueño se refiere a que somos suyos, no nuestros, no del mundo, de Él. Y solamente Él puede reclamarnos, solamente Él puede rescatarnos. Él nos compró con su sangre, con su vida, para que la esclavitud en Cristo sea una esclavitud eterna, siendo además Él el dueño de todos nosotros y nosotros sus mayordomos, mayordomos de lo que Él ha puesto a cuidado. Y la palabra amo está ligada a la palabra esclavo, que es lo que nosotros somos. A pesar de que la esclavitud humana ha sido abolida, nosotros, los hijos de Dios, somos sus esclavos, esclavos suyos por amor, por el resto de nuestras vidas. Y déjame cerrar con esto, hermano, amigo. Que Él sea soberano implica que tiene control absoluto de todos y de todo, y gobierna con autoridad. Y aquí vienen estas preguntas con las que quisiera dejarte para reflexionar. ¿Está gobernando tu vida total o hay áreas que no gobiernan? Él es tu curios, es esa suma de cosas que dijimos hace un momento. Él es tu dueño, tu jefe, tu Señor. ¿Sabes? Si tú un día declaraste: Jesucristo
es mi Señor. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos viviendo conforme a su voluntad. La buena noticia, hermano, es que si el Espíritu de Dios te revelara que no es así del todo, es porque Él quiere sanarte. Y Él quiere darte el poder a través del Espíritu Santo para vencer. Porque en Él somos más que vencedores. No podemos tener excusa de que no puedo vencer esto y no puedo dominar aquello. Porque en Él somos más que vencedores. Y Él está esperando, como dice su palabra, que nos acerquemos confiados al trono de gracia, donde recibiremos la ayuda oportuna para que podamos caminar en santidad, que podamos caminar en obediencia, en fidelidad a Él, por su gracia y para su gloria. Y llévate esto para reflexionar: ¿es Jesucristo mi Señor? Padre, te damos honra y gloria, Padre. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Y lo declaramos, como dice tu palabra, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Hay muchos que no creen en ti, Señor, y no quieren ahora doblar su rodilla y reconocerte como Señor. Pero va a haber un día en que tú vas a venir, Padre. En tu caballo blanco, como dice tu palabra, con una espada y tatuado en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante ti toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que tú eres Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado. Gracias por habernos libertado. Gracias por habernos hecho hijos tuyos. Gracias por haberte hecho dueño nuestro. Oh, bendito Dios, ¿dónde podremos estar mejor que en tus manos? Gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados y con el fin de que podamos tener comunión contigo, Padre. Gracias, Señor Jesús, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Espíritu Santo, por habernos revelado estas verdades preciosas, por fortalecernos, por enseñarnos, por recordarnos, por animarnos, por alentarnos, por guiarnos. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Padre, porque ahora podemos correr a ti, tal vez avergonzados porque no te hemos reconocido ni hemos vivido conforme a tu señorío. Pero, Padre, estamos confiados que tú estás con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos y para usarnos para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias por tu perdón, Señor. Recibe honra, recibe gloria. Y ahora sí, Dios, con todo el conocimiento, a ti que eres el Señor de nuestras vidas,